Si hay algo que podríamos decir define el tiempo actual, entre otras cosas, es que estamos en una era de la violencia. Estamos en guerra, en una guerra que se va desatando en capítulos. Estamos en guerra ante todo con nosotros mismos, ¿no? Cuando uno quiere demostrar que siempre tiene la razón, que lo sabe todo, que es el mejor, sin duda no se puede vivir en paz. Y estamos en guerra entre nosotros porque vivimos también en un mundo donde ser adulto es algo demasiado olvidado. Y entonces somos eternamente adolescentes en constante competencia. Por eso también la violencia se ha convertido en el sello que distingue esta época. Una situación que representa una especie de involución, de regresión a los instintos primarios. Si hay algo que tiene la evolución de la raza humana, es que también eso implica aprender a controlar los impulsos destructivos. En cambio, hoy nuestra cultura pareciera caracterizarse por esa especie de violencia desenfrenada, arraigada en la creencia de superioridad. Y por eso hay una combinación letal que es la del narcisismo y el odio, que va socavando no solo los vínculos y las relaciones internacionales, sino también las relaciones cotidianas, ¿no? Vivimos en una especie de construcción de autoridad simbólica cimentada sobre esas dos cosas, ¿no? Pongo un ejemplo del cual me impactó. Yo, verdaderamente, los que me conocen saben que no entiendo nada de fútbol ni forma parte de mis intereses, pero sí soy una persona que se dedica a analizar los medios, se dedica a analizar lo simbólico. Y ayer el simbolismo de un jugador de primerísima línea despreciando el saludo de otro, y no solo despreciándolo, sino emitiendo una palabrota y algo absolutamente soez, y no solo eso, sino luego en un discurso en una zona de declaraciones periodísticas, haciendo gala de que habían venido y que sabían jugar sucio, ¿no? Y que lo iban a hacer, ¿no? Todo eso es la construcción del simbolismo de la violencia, ¿no? Observado por infinidad de personas, infinidad de niños, ¿no? Yo el otro día me quedaba impresionado de la construcción simbólica de otro jugador. No voy a dar nombres porque justamente lo que quiero centrarme no es en uno o en otro, sino en la fuerza del simbolismo, ¿no? De otro jugador que cuando hace un gol se persigna y mira hacia el cielo, como justamente en ese segundo hay una construcción simbólica donde aquel que lo hace nos está diciendo, bueno, más allá de todo lo que soy o de toda mi capacidad, hay algo que me viene de arriba, hay algo que es regalo. En cambio, esto otro es la construcción de que aún obteniendo el triunfo de la contienda, tengo que despreciar y tengo que lanzar sobre el otro algo absolutamente soez y vulgar. ¿Por qué? Porque soy el que ganó, porque soy el que tiene que arrasar.
Entonces, justamente, de hecho, nos enfrentamos a esta especie de círculo vicioso donde los poderosos se sienten justificados en sus acciones por algún tipo de consenso, y justamente la gente común, inspirada en esas construcciones simbólicas que los poderosos hacen, también se sienten habilitada para hacer de este mundo algo más feo y horrible. Entonces, ante este panorama, es como desconcertante escuchar esta palabra del Evangelio de San Mateo. Ustedes saben que este Evangelio de San Mateo es el Evangelio que se proclama en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Eso, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Esta apelación a la humildad y a la mansedumbre como característica de Dios, es algo que nos interpela profundamente. ¿Por qué? Porque la pretensión de tener siempre la razón, nos priva de la novedad. Uno se transforma como una especie de ánfora que está colmada, está llena. Está llena, y al estar llena no puede recibir nada de nadie, ni siquiera de Dios. Y no solo está llena, sino que está estancada. Ese contenido, esa agua está en estado de putrefacción. ¿Por qué? Porque no se mueve, porque no corre, porque hay que estar siempre así, completo, repleto. Entonces, justamente eso genera un nivel de saturación que va como cansándonos. Eso es esa especie o esa mueca, esa mueca de sabiduría y de prudencia que no son ni sabiduría ni prudencia, es una mueca, es una postura, es una máscara. En cambio, Jesús dice justamente que Dios se ha revelado a los pequeños, a los pequeños, acá nuestros amigos de catequesis. ¿Por qué? Porque ellos son justamente quienes no pueden vivir solos, quienes necesitan la ayuda de otros, que alguien que los cuide. No tienen un sistema de creencias rígido. ¿Por qué? Porque en la niñez uno vive permanentemente del asombro, se asombra. Uno tiene eso que cantaba una hermosísima canción que decía: la alegría de ser un eterno aprendiz. Saber que siempre hay algo que falta por entender, que falta por escuchar, que falta por aprender. Y entonces, justamente es desde ahí que el niño, los pequeños se asombran, se sorprenden y reciben con alegría la novedad de la vida. También, es verdad, pueden ser engañados y heridos, pero eso forma parte de la realidad de la vida misma. Y entonces, cuando uno quiere tener siempre la razón, se cansa y se siente oprimido, porque tiene que estar todo el tiempo demostrando que está por encima de los demás, que está como en una situación de superioridad. Y por eso, en la tradición rabínica, el yugo era la imagen de la ley, una carga difícil de cumplir y que ni siquiera da garantía de
no poder equivocarse, humana condición. A veces nos sentimos cansados porque somos incapaces de afrontar nuestra propia debilidad. Queremos enmascarar esa fragilidad. Nos avergüenza que también cada uno de nosotros puede cometer con la mejor intención errores graves en la vida. Y por eso Jesús nos invita a elegir un yugo diferente. Uno que, de acuerdo a esta hermosísima palabra de Dios, no cansa ni oprime, que es precisamente nuestra relación con Jesús. Ese es verdaderamente el yugo que Jesús quiere ofrecernos. Más que un yugo, es un vínculo. Nos quiere ofrecer el vínculo con Él. Quizá a veces nuestro camino sea irregular, quizá nos desviemos, quizá tengamos errores y pecados, pero lo que nos salva es nuestra relación con Él. Eso es lo que verdaderamente nos salva, no la perfección de nuestras vidas. Nos salva nuestra relación con Él. Por eso, justamente, el cumplir la ley del Señor, el cumplir el Evangelio, no es una carga, sino es algo que verdaderamente cuando uno comprende, lo libera, porque lo invita a vivir una vida verdaderamente auténtica. Entonces, paradójicamente, en medio de las violencias, en medio de las superioridades, hoy el Evangelio nos invita a encontrar consuelo en crecer en la mansedumbre y en la humildad, en nuestro vínculo y en nuestra imitación de Cristo. Una persona mansa no malgasta su energía en guerras ni en batallas. Una persona humilde no pierde el tiempo tratando de imponer su superioridad sobre el otro. Entonces, justamente desde ahí dejamos de buscar obsesivamente armas reales, a veces simbólicas, para tratar de mantener la máscara. Por eso, en este mundo, donde mirando alrededor vemos en general a nosotros y a los otros como cansados, oprimidos, agobiados, tratamos justamente de ver y de vernos en qué trampa o en qué farsa hemos caído. Entonces, hoy el Evangelio nos invita una vez más, como es Dios que nunca se cansa de llamar y de invitar, a seguir a Jesús. Y si nos damos cuenta que estamos cansados y oprimidos, detenernos y ver qué tipo de yugo es el que estamos llevando.